Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy pues nos sumergimos en el análisis de los componentes fundamentales que conforman esa entidad compleja que llamamos Estado. Vamos a basarnos, claro, en las perspectivas que encontramos en el material fuente que hemos estado revisando. Tradicionalmente, se habla de tres elementos clave: un territorio, una población que lo habita y, crucialmente, un elemento formal que le da autoridad y estructura. Exacto. Y es justo ahí, en la naturaleza de este tercer elemento, el formal, el organizativo, donde encontramos un punto de divergencia conceptual que me parece súper interesante y muy relevante para entender cómo funciona el poder político en realidad. Justamente. La cuestión central que va a guiar nuestra conversación es: ¿cuál es la verdadera esencia de ese componente formal? A ver, se trata primordialmente de la institución concreta, operativa, del gobierno, entendido como la maquinaria administrativa visible, la que ejerce la autoridad día a día, o es más preciso quizá referirnos al concepto más abstracto, sí, pero fundamental, del poder soberano. O sea, esa capacidad última de mando, esa cualidad inherente que define al Estado mismo, más allá de quien esté gobernando en un momento dado. Una disyuntiva, sí, que toca el corazón mismo de cómo concebimos la autoridad y sobre todo la permanencia del Estado. Bueno, desde mi perspectiva, yo voy a argumentar que el gobierno, como el conjunto tangible, organizado, de órganos e instituciones que ejercen la autoridad estatal, es el elemento formal central y sobre todo operativo. Es la manifestación concreta del poder, vaya. Y yo, en contraparte, sostendré que el poder soberano es la cualidad esencial, es lo definitorio de ese elemento formal. Desde mi punto de vista, el gobierno es una manifestación importante, sí, claro que sí, pero es instrumental y por su propia naturaleza transitoria, ¿no? De ese poder soberano que es lo que verdaderamente perdura. Mira, mi razonamiento parte de una premisa, bastante pragmática, diría yo. El Estado, para existir y cumplir sus fines, necesita actuar. Necesita actuar en el mundo real. Requiere una estructura visible, organizada, capaz de tomar decisiones y de ejecutarlas. El gobierno es precisamente esa estructura. Como lo expone Lucio Levi en uno de los análisis que consultamos, el gobierno es, y lo cito más o menos, el conjunto de personas que ejercen el poder político. Es la instancia que efectivamente toma las riendas, que legisla, que administra, que juzga. Vaya, es la maquinaria indispensable que permite al Estado interactuar con la población, gestionar el territorio, relacionarse con otros estados. Incluso la distinción que se hace, por ejemplo, en ese editorial que leímos sobre la confusión entre Estado y gobierno, entre el Estado como entidad permanente y el gobierno como administración temporal, subraya mi punto. El gobierno es la entidad activa y reconocible en un momento histórico determinado. Es, digamos, la cara visible y operativa del Estado. El poder y la soberanía son, sin duda, fundamentales, no lo niego. Pero yo los veo más como atributos, como las herramientas o las capacidades que el gobierno utiliza para llevar a cabo las funciones estatales. Pero si hablamos del elemento formal, del elemento estructural, ese tiene que ser la institución gubernamental. Sin un gobierno funcional, el poder soberano se quedaría, me parece, en una idea flotante sin capacidad real de impactar la realidad concreta. Entiendo perfectamente la importancia de la operatividad y la tangibilidad que mencionas, de verdad. Sin embargo, permíteme ofrecer una perspectiva distinta. Yo considero que el elemento formal esencial, lo que verdaderamente define al Estado en su núcleo, no puede ser una estructura administrativa que, por definición, es cambiante y a menudo efímera. Para mí, ese elemento es el poder soberano. A ver, los gobiernos van y vienen, cambian con las elecciones, las revoluciones, las crisis. Pero el poder soberano, esa cualidad de ser la autoridad suprema dentro de un territorio y de ser independiente frente al exterior, eso es lo que le da al Estado continuidad y permanencia a través del tiempo.
R. Carré de Malberg, cuya perspectiva encontramos en el material sobre el origen del Estado, identifica explícitamente al poder soberano como el elemento formal. Lo define como esa potestad de dominio que se ejerce, de manera autoritaria y que es inherente al Estado como tal, independientemente de quién ocupe el gobierno en un momento dado. La soberanía, entendida en esa doble dimensión, supremacía interna e independencia externa, que se detalla en otro de los textos sobre los elementos del Estado, es realmente la característica que distingue a un Estado de otras formas de organización política. El poder es, pues, la capacidad efectiva de ejercer esa soberanía. El editorial que mencionabas antes sobre la confusión entre Estado y gobierno es muy claro al calificar al gobierno como una administración transitoria. Por eso, identificar el elemento formal exclusivamente con el gobierno me parece que es confundir al agente temporal, al instrumento, con la capacidad fundamental y permanente que este agente representa o debería representar. El poder soberano es la fuente de la autoridad, no simplemente su ejecutor contingente. Incluso autores como Kelsen, que también se menciona en nuestras lecturas, vinculan el poder del Estado a algo más abstracto y permanente que un gobierno específico, la vigencia misma del orden jurídico. Acepto la importancia de la permanencia, sí, y la abstracción del concepto de soberanía, claro. No obstante, sigo pensando que la cuestión de la tangibilidad es insoslayable para definir el elemento formal. El Estado no es solo una idea, estamos de acuerdo. Es una entidad que opera en la realidad. Y esa operación requiere forzosamente una estructura concreta, el gobierno, con sus ministerios, sus legisladores, sus jueces, sus fuerzas públicas, sus funcionarios. Eso es la manifestación tangible, es la estructura que implementa las leyes, que recauda impuestos, que provee servicios, que mantiene el orden. Sin esta maquinaria gubernamental, ¿cómo se materializa ese poder soberano del que hablas? O sea, ¿cómo interactúa el Estado con sus ciudadanos o con otros estados? Me cuesta trabajo imaginar un Estado funcional sin una estructura gubernamental activa. Las propias funciones estatales clásicas, legislativa, ejecutiva o administrativa y judicial, que se describen en uno de los capítulos que revisamos, son ejercidas precisamente por órganos específicos que conforman el gobierno. Por eso, para mí, la formalidad reside en esa estructura necesaria para la acción. Sí, pero veámoslo desde otro ángulo. Argumentas que sin gobierno no hay acción estatal tangible, y eso es cierto, claro, en la operación cotidiana. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que define al Estado en su esencia, incluso cuando esa operación cotidiana se ve interrumpida? Pensemos, por ejemplo, en momentos de crisis profundas, cambios de régimen violentos o incluso periodos de interregno donde la maquinaria gubernamental está, colapsada o en plena transición. ¿Deja el Estado de existir formalmente en esos momentos? Yo diría que no, siempre y cuando persista la idea y el reconocimiento interno y también externo de que existe una entidad soberana con derecho último a mandar sobre ese territorio y esa población. La maquinaria administrativa puede fallar, sí, pero si la soberanía como cualidad esencial se mantiene, el Estado perdura y eventualmente reconstruirá o reemplazará su aparato gubernamental. Lo fundamental, lo que da continuidad más allá de las contingencias, es esa capacidad subyacente de mando, esa cualidad soberana. La abstracción del poder soberano es, paradójicamente, lo que le da estabilidad y permanencia al Estado frente a la inevitable transitoriedad de los gobiernos. El editorial sobre la confusión entre Estado y gobierno nos advierte precisamente contra esa equiparación, confundir la administración de turno, por tangible que sea, con la entidad estatal permanente y abstracta. La tangibilidad es necesaria para la operación, estoy de acuerdo. Pero la esencia formal reside en la capacidad soberana abstracta. Entiendo la lógica de buscar la permanencia en la abstracción, pero entonces me surge otra cuestión. Si el poder soberano es el elemento formal esencial, ¿cómo lo separamos conceptualmente del gobierno en la práctica diaria?
A ver, ¿no son el poder y la soberanía en realidad características o facultades que son poseídas y ejercidas por el gobierno en funciones? Es decir, el gobierno actúa en nombre del Estado y para hacerlo pues utiliza el poder soberano. Las definiciones que manejamos, como la de Lucio Levi, que ve al gobierno como el conjunto de personas que ejercen el poder, o la descripción del gobierno en el editorial como la entidad que actúa y toma decisiones, pues parecen apuntar a que el gobierno es el sujeto activo que detenta y maneja ese poder. Desde esta perspectiva, no se puede separar tan radicalmente la función, ejercer el poder soberano, de la estructura organizada, el gobierno que la lleva a cabo. Únicamente a la abstracción del poder soberano, me parece que minimiza el rol indispensable, el rol constitutivo de la estructura gubernamental como el agente que efectivamente da forma y dirección al Estado. Es el gobierno el que le da contenido, digamos, a esa soberanía. Ahí es donde diferimos fundamentalmente, porque yo veo que esa perspectiva corre el riesgo de invertir la relación. Sostengo que el gobierno no es el poseedor originario del poder soberano, sino más bien su instrumento, su delegado, su administrador temporal. La fuente última de ese poder, como lo reconocen diversas teorías políticas y como se refleja incluso en textos constitucionales, pensemos, no sé, en el artículo 39 de la Constitución mexicana citado en un par de las fuentes que revisamos, que afirma que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, no está en el aparato gubernamental, sino en la comunidad política misma, en la nación o el pueblo que constituye la base del Estado. El gobierno ejerce ese poder, sí, pero lo hace por delegación, no por derecho propio inherente. Es una manifestación fenoménica, visible y temporal de una cualidad, la soberanía, que pertenece al Estado como entidad abstracta y permanente, cuya legitimidad última, pues, descansa en esa comunidad política. Por lo tanto, el poder soberano es la esencia formal y permanente, mientras que el gobierno es su manifestación operativa y contingente. Y creo que esta distinción es crucial porque confundirlos, como sugiere el editorial, puede llevar a consecuencias muy problemáticas. Pensar, por ejemplo, que los intereses particulares de un gobierno en un momento dado son automáticamente los intereses permanentes del Estado, justificando así pues abusos de poder o la captura de las instituciones estatales para fines partidistas o personales. Respeto ese argumento sobre la titularidad última de la soberanía, claro, aunque me parece que nos lleva a un terreno un poco más filosófico sobre la legitimidad. Volviendo a la cuestión estructural, a lo formal, reconozco sin duda que los gobiernos son temporales y el Estado pues aspira a la permanencia. Sin embargo, la función misma de gobernar, la necesidad de una estructura organizada para ejercer esa función y mantener el orden, ¿no son acaso elementos permanentes e indispensables para la existencia misma del Estado? ¿Un territorio y una población sin una instancia de gobierno efectiva pueden considerarse un Estado en el sentido pleno del término? Me parece que no. Por lo tanto, aunque las personas y los partidos que ocupan el gobierno cambien constantemente, el concepto de gobierno como la estructura necesaria y la función indispensable para la acción estatal, eso sí tiene una permanencia. Es la institucionalización de la autoridad, lo que constituye el elemento formal, constante y operativo. Es la necesidad de una estructura de mando, llámese como se llame en cada época, lo que perdura. Permíteme disentir en ese punto. Precisamente porque los gobiernos específicos son temporales y el Estado busca la permanencia, el elemento formal definitorio tiene que ser aquello que trascienda esa temporalidad inherente a las administraciones. Y eso es el poder soberano. Si definimos el elemento formal primordialmente por la estructura gubernamental, ¿qué ocurre conceptualmente en las transiciones complejas, en las guerras civiles, en las situaciones donde el gobierno se disuelve o pierde totalmente el control efectivo durante un tiempo? ¿Diríamos que el Estado deja de existir formalmente en ese lapso, aunque mantenga su reconocimiento internacional y la aspiración de restablecer un orden? Creo que no. La soberanía, como cualidad abstracta y como pretensión de autoridad última, puede persistir incluso cuando la estructura gubernamental concreta está en crisis o ausente temporalmente. La confusión entre Estado y gobierno, como insiste el editorial que hemos citado varias veces, no es una mera cuestión académica, Tiene implicaciones prácticas muy serias. Cuando un gobernante siente que él es el Estado,
porque confunde su administración temporal con la soberanía permanente, es más probable que utilice los recursos y el poder del Estado de manera, pues, patrimonialista o autoritaria, olvidando que es solo un administrador pasajero de un poder que no le pertenece en esencia. Bueno, pero desde una perspectiva de claridad conceptual, ya para el análisis y la operación misma, definir el elemento formal como gobierno parece ofrecer ciertas ventajas prácticas, ¿no crees? Es un término más concreto, más fácilmente identificable, se alinea de forma más directa con el lenguaje común y con las descripciones funcionales del Estado que encontramos en los textos. Por ejemplo, cuando hablamos de las funciones esenciales del Estado, la administrativa, la legislativa, la judicial, como se detalla en el capítulo sobre las funciones estatales, pues es innegable que estas son ejercidas por órganos gubernamentales específicos, el Poder Ejecutivo, el Congreso o Parlamento, los tribunales. Definir el elemento formal en términos de la estructura que efectivamente realiza estas funciones parece más descriptivo de la realidad operativa del Estado, más útil para entender quién hace qué, ¿no? Y yo contraargumentaría que, si bien puede parecer menos inmediato, la definición basada en el poder soberano es conceptualmente más rigurosa y yo diría más profunda desde la perspectiva de la teoría política y jurídica. Nos obliga a distinguir con mayor precisión entre la capacidad fundamental y la cualidad definitoria del Estado, su soberanía, como la conceptualizan autores como Malver o como se describe en el texto sobre los elementos del Estado, y sus manifestaciones concretas y cambiantes, que son los gobiernos. Esta distinción, insisto, es crucial no solo para la teoría, sino para evitar la peligrosa equiparación entre la administración de turno y la entidad estatal permanente. Una confusión que, como hemos visto, puede erosionar la salud democrática, el Estado de Derecho y la idea misma de que el gobierno está al servicio del Estado y de sus ciudadanos, y no al revés. La rigurosidad conceptual, aunque a veces nos parezca abstracta, pues es fundamental para un análisis crítico y certero de las estructuras de poder, y claro, para fundamentar los límites a ese poder. Bien, pues para ir cerrando, reafirmo mi postura. Considero que el gobierno, entendido como ese conjunto tangible, organizado y operativo de instituciones que ejercen la autoridad en nombre del Estado, representa de manera más adecuada y funcional el elemento formal esencial. Es la estructura que da vida, que da acción y concreción al Estado en la práctica cotidiana. Ciertamente reconozco que el poder y la soberanía son atributos indispensables, el combustible sin el cual esa maquinaria gubernamental carecería de legitimidad y capacidad efectiva. Pero la forma visible y actuante es el gobierno. Y yo, por mi parte, pues mantengo mi perspectiva. El poder soberano, concebido como esa capacidad última de mando, esa cualidad definitoria de independencia externa y supremacía interna, constituye el verdadero elemento formal, la esencia que define al Estado más allá de las coyunturas. El gobierno, por crucial que sea su función operativa, no es más que un administrador temporal, un instrumento circunstancial y, en última instancia, pues derivado de ese poder soberano que reside en la entidad estatal permanente y que filosófica y políticamente encuentra su fundamento último en la comunidad a la que organiza. Queda claro, ¿eh? Después de este intercambio que definir los componentes básicos del Estado y muy en particular su elemento formal u organizativo, pues encierra una notable complejidad teórica y conceptual. Las distintas perspectivas que nos ofrecen autores como Porrúa Pérez, Kelsen, Lucio Levi o Carré de Malberg, cuyas ideas hemos apenas rozado, a partir del material analizado, no hacen sino enriquecer nuestra comprensión de estas diferentes facetas y de las tensiones inherentes al concepto mismo de Estado. Efectivamente. Aunque no hayamos llegado a una conclusión unívoca sobre cuál conceptualización es definitivamente superior, y quizás esa sea la naturaleza de estos debates fundamentales, ¿no? La necesidad de distinguir cuidadosamente entre los conceptos de gobierno, poder y soberanía emerge como un punto crucial y de permanente relevancia para cualquier análisis político y jurídico que pretenda ser serio y profundo. La forma en que entendemos y relacionamos estos conceptos tiene implicaciones directas en cómo evaluamos la legitimidad, la legalidad y la práctica misma del poder político. Sin duda alguna.
La reflexión sobre estos conceptos fundamentales, nutrida por el material que hemos examinado hoy, pues nos permite profundizar en la comprensión de la estructura, la naturaleza y el funcionamiento del Estado. Y ciertamente queda mucho más por explorar y debatir en torno a estas ideas esenciales.